Hola a todos, soy Ricardo Consuegra, médico especialista en psiquiatría y les doy la bienvenida al módulo 3 de depresión resistente a tratamiento. Primero, vamos a hablar de las diferentes definiciones que están alrededor de la depresión resistente. Luego, vamos a hacer un abordaje sobre la falla terapéutica. Vamos a revisar cuáles son los factores de riesgo que están asociados a padecer depresión resistente a tratamiento. Acto seguido, vamos a abordar las estrategias terapéuticas para poder mejorar estos pacientes, desde las estrategias farmacológicas más clásicas hasta las más novedosas, y por último vamos a hacer un recuento de las estrategias de neuroestimulación, desde la clásica terapia electroconvulsiva hasta la estimulación magnética cerebral. Antes de definir la depresión resistente a tratamiento, es necesario aclarar algunos conceptos para conocer cómo está construida la definición de depresión resistente. La depresión mayor unipolar o trastorno depresivo mayor es diagnosticada en aquellos pacientes que han padecido por lo menos un episodio depresivo mayor sin antecedente de manía o hipomanía y que se va a caracterizar por la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas: ánimo depresivo o irritabilidad, anedonia, insomnio o hipersomnia, cambios en el apetito o en el peso, retardo psicomotor o agitación, baja energía, alteraciones en la atención, ideas de minusvalía, culpa, muerte o suicidas, y que van a durar por lo menos 2 semanas. El objetivo actual de tratamiento para manejar los pacientes con depresión mayor unipolar es alcanzar la resolución completa de los síntomas depresivos y buscar así el retorno a la funcionalidad y a una adecuada calidad de vida. La siguiente imagen fue publicada en el año 2015 en la revista Neuropsychiatric Disease and Treatment, que nos va a ayudar a definir algunos términos. La respuesta a tratamiento se presenta cuando hay un grado clínicamente significativo de reducción de los síntomas, típicamente definida como una reducción del 50% o más en la gravedad de los mismos. La remisión va a ocurrir cuando los síntomas del episodio depresivo mayor están ausentes. Sin unos biomarcadores validados, es posible que la recuperación no la distingamos clínicamente de la remisión, pero que ella va a estar implícita después de que el paciente tiene un episodio asintomático prolongado, por lo menos de 2 meses o más, después del cual se va a reducir el chance o la posibilidad de un nuevo episodio depresivo mayor. Una recaída las vamos a definir como el retorno del episodio depresivo inicial después de haber alcanzado la remisión, mientras que la recurrencia la vamos a definir como el desarrollo de un nuevo episodio depresivo después del inicio de la recuperación. Las recaídas o los episodios depresivos mayores recurrentes de mayor gravedad y mayor duración, aunados a periodos de remisión más cortos y respuesta terapéutica reducida, con el tiempo van a contribuir a una progresión y cronicidad de la depresión mayor, lo que nos va a dificultar el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la definición de depresión resistente a tratamiento, no existe una definición para la depresión resistente a tratamiento universalmente aceptada. Sin embargo, hay varios grupos y consensos que han trabajado en una definición más aceptada. Por ejemplo, el grupo del Hospital General de Massachusetts, en cabeza del Dr. Mauricio Fava y del Dr. Papacostas, define a la depresión resistente a tratamiento de la siguiente manera. Se refiere a una mejoría incompleta de síntomas luego de un ensayo con terapia antidepresiva a dosis adecuada y en la duración adecuada. La definición de dosis adecuada va a variar de agente en agente, con valores que han sido extrapolados de los diferentes ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo y de también estudios de comparación de dosis. La duración adecuada es frecuentemente definida como mínimo 6 semanas de tratamiento. Sin embargo, algunos autores han propuesto que 6 semanas de tratamiento es muy corto y proponen 12 semanas de tratamiento. Sin embargo, es necesario recordar que las tasas de remisión espontánea de los síntomas puede ser sustancial en el tiempo, especialmente a partir de las 8 semanas. Por otro lado, al hacer una extrapolación de los diferentes ensayos clínicos aleatorizados en depresión resistente, podemos encontrar que hay una definición
más usada en esos tipos de estudios aleatorizados y dicen que es la respuesta clínica inadecuada luego de 2 ensayos con antidepresivos con eficacia establecida en trastorno depresivo mayor a la dosis efectiva y con la duración suficiente para producir un efecto terapéutico. Y dicen que esa duración suficiente sería 12 semanas. Y si involucramos 2 agentes con evidencia y eficacia comprobada para depresión mayor, serían 6 semanas para cada uno como mínimo. Esta es la definición más comúnmente adoptada y aceptada en los diferentes ensayos clínicos aleatorizados que buscan resolver el problema de la depresión resistente. Cerca del 55% de los ensayos han sido construidos con esta definición. En el año 2011, el consenso latinoamericano basado en la evidencia sobre el diagnóstico y el manejo de la depresión resistente a tratamiento definió a la depresión resistente como la falla a 2 esquemas de tratamiento con 2 antidepresivos, y aquí viene la diferencia, de distinta familia, durante al menos 6 semanas cada uno y con dosis similares o por encima de las máximas recomendadas en la evidencia científica. En ese consenso latinoamericano insistieron en la importancia de la adherencia al tratamiento y la clinimetría como instrumento asociado al juicio clínico y a la necesidad de descartar otros diagnósticos en aquel paciente que no va a responder a la terapia farmacológica. Recordando entonces aquí el tema de la clinimetría, involucramos escalas como la Hamilton-D o como la Montgomery-Åsberg, donde definimos respuesta la mejoría por lo menos del 50% con respecto al puntaje basal obtenido en esa escala y que la remisión sería un puntaje final en la HAM-D o Hamilton Depresión de 7 puntos o menos. Ahora vamos a hablar de cómo hacer el abordaje de la falla terapéutica de los pacientes con depresión resistente. Existen varias preguntas que nos debemos hacer cuando estamos frente a un paciente que ha sido sometido a 1, 2, 3 o más ensayos terapéuticos en depresión resistente o que incluso han sido referidos a nuestra consulta por parte de otras especialidades como una potencial falla terapéutica o un potencial paciente con depresión resistente a tratamiento. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ha sido tratado de manera adecuada? Para responder a esta pregunta, se debe tener en cuenta si el medicamento que recibía lo recibía a la dosis adecuada y por una duración mínima de 6 semanas. La segunda pregunta es, ¿tiene el diagnóstico correcto? Acá se debe tener en cuenta que si bien el paciente puede estar exhibiendo una clínica suficiente para diagnosticar un episodio depresivo mayor, se debe indagar si ha tenido historia de manía o hipomanía, lo que cambiaría el abordaje diagnóstico y terapéutico, siendo ya allí el estándar de cuidado los estabilizadores del ánimo, los antipsicóticos, aunados a una psicoterapia en vez de un antidepresivo. La tercera pregunta es, ¿ha tenido en cuenta el espectro de síntomas depresivos y su comorbilidad para la decisión del tratamiento farmacológico? Resulta que es frecuente la comorbilidad con síntomas ansiosos, por lo que se sugiere utilizar medicamentos que puedan atacar desde la primera vez tanto los síntomas depresivos como los síntomas del espectro de la ansiedad. La cuarta pregunta que nos debemos hacer al abordar la falla terapéutica es, ¿ha sido adherente al tratamiento y lo ha tolerado el paciente? Entonces debemos indagar sobre cómo toma el medicamento, si tiene claro la periodicidad de la toma y si ha saltado dosis o no, y también si lo ha tolerado. A veces los pacientes se nos presentan al consultorio y como con pena de decirnos que no se están tomando el tratamiento como por no quedar mal o como por no hacernos entristecer, pero realmente tenemos que hacer esas preguntas muy directas para saber si de verdad es una falla terapéutica o ha sido una inadherencia al tratamiento. Por último, también tenemos que considerar los factores farmacocinéticos. Hay un subgrupo de pacientes que es metabolizador rápido de algunos grupos de psicofármacos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, especialmente en aquellos pacientes en donde hay ausencia de respuesta clínica, pero que también hay ausencia de efectos secundarios. Incluso son esos pacientes a los que uno le está ascendiendo la dosis y no van a reportar ni siquiera los efectos secundarios más comunes como la sequedad oral.
O sea que son metabolizadores tan rápidos que ni siquiera llegan a presentársenos a la consulta de decir tengo una boca seca, tengo náuseas de las primeras semanas de tratamiento o tengo hiporexia, secundaria pues al tratamiento, claro está. Entonces, metabolizan tan rápido el medicamento que ni siquiera se alcanzan a evidenciar los efectos secundarios. Ahora vamos a revisar cuáles son los factores de riesgo que hay en un paciente con depresión resistente a tratamiento. Se han descrito en la literatura varios factores de riesgo que se han relacionado con la pobre respuesta a tratamiento antidepresivo. Por ejemplo, un pobre soporte social, eventos negativos en la vida, características psicóticas del episodio depresivo, el abuso comórbido de sustancias, el trastorno de pánico y la agorafobia. Sin embargo, pocos estudios se han ocupado en investigar las características clínicas y demográficas asociadas a la falla de por lo menos 2 ensayos con terapia antidepresiva. Estos factores de riesgo los podemos diferenciar en 2 grupos: los factores de riesgo clínicos y los factores de riesgo biológicos. Dentro de los factores de riesgo clínicos, en el año 2007, un estudio conducido por Sueri y colaboradores identificó 11 factores de riesgo de falla a 2 ensayos con antidepresivos, 4 de ellos como factores de riesgo independientes para desarrollar resistencia, y entre ellos destacaban el trastorno de ansiedad comórbido, el riesgo suicida per se, la no respuesta a un primer antidepresivo en la vida y la presencia de características melancólicas en esa depresión. El trastorno de ansiedad comórbido, incluyendo la ansiedad social o antiguamente denominada fobia social, aumenta el riesgo de resistencia en 4 veces. Otros factores descritos han sido el tener altos puntajes de neuroticismo y bajo puntaje en extroversión. Dentro de los factores de riesgo biológicos están el tener bajas concentraciones de GABA en la corteza occipital o en la corteza prefrontal, tanto dorsomedial como dorsolateral. Tener polimorfismos genéticos, también se ha descrito varios polimorfismos genéticos que pueden aumentar hasta en 3 veces el riesgo de padecer depresión resistente a tratamiento, especialmente aquellos polimorfismos que tienen que ver con el BDNF, con el receptor serotoninérgico 5-HT1A y el de la subunidad 2B del receptor NMDA. En el año 2019 fueron publicadas unas guías de práctica clínica para el abordaje y manejo de la depresión resistente a tratamiento a partir de la Asociación de Psiquiatría Biológica y Neuropsicofarmacología de Francia y la Fundación Fondamental. Ellos hablaron de otros factores de riesgo, como son, por ejemplo, mayor duración del episodio depresivo sin haber recibido tratamiento farmacológico. Eso nos hace parecer o nos hace pensar en aquellos pacientes con primer episodio psicótico que también nos demoramos mucho en empezar a tratar. Entre más nos demoremos en ese tratamiento, más difícil va a ser mejorarlos, tanto en depresión como en psicosis. Inicio del primer episodio depresivo a edades extremas de la vida. Inicio del episodio depresivo en la perimenopausia también ha sido identificado como otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es haber sido sometido a situaciones altamente adversas en la infancia, por ejemplo el matoneo, el abuso, estar embebido en situaciones de violencia, por ejemplo el desplazamiento forzado, estas tomas de los grupos armados, pueden impactar o pueden ser un factor de riesgo para tener una depresión resistente a tratamiento. También van a impactar negativamente en la respuesta a tratamiento la coexistencia con enfermedades neurodegenerativas, neurovasculares y autoinmunes o autoinflamatorias. Y pueden limitar el alivio de los síntomas la coexistencia con enfermedad coronaria, endocrinológica, pulmonar, migraña y cáncer. También se han identificado medicamentos que pueden interferir con la mejoría clínica de los pacientes con depresión resistente. Uno de ellos es el interferón. También se han hecho reportes con otros medicamentos, pero hay menos evidencia clínica. Por ejemplo, con los esteroides, con la isotretinoína, que se ha establecido que también tiene un factor de riesgo asociado e independiente con suicidio, y el uso de antipsicóticos de primera generación.
En un estudio publicado en el año 2012 por el grupo del Dr. Papacostas del Massachusetts General Hospital, encontró que aquellos pacientes que tenían un trastorno depresivo mayor sin ansiedad tenían un NNT entendido como el número necesario a tratar para alcanzar remisión luego de 6 semanas de ISRS versus placebo, de 6. Un NNT de 6, mientras que aquellos que tenían ansiedad comórbida a esa depresión tenían un NNT de 12. Pero si la ansiedad era severa, dicho NNT ascendía hasta 22. Entonces, francamente, la coexistencia con ansiedad va a ser un factor de riesgo para depresión resistente a tratamiento. En cuanto al contexto latinoamericano, tenemos el estudio TRAL, que ha sido el primer estudio epidemiológico conducido en Latinoamérica, específicamente en México, Colombia, Brasil y Argentina, para valorar la prevalencia y el impacto de la depresión resistente a tratamiento. Se encontró que la prevalencia era del 29% entre los pacientes que cursaban con un episodio depresivo mayor. Se encontraron incluso diferencias significativas en la edad promedio, siendo mayores aquellos pacientes que padecían de depresión resistente a tratamiento. También el grupo de depresión resistente tenía mayor proporción de divorciados y de viudos y mayor proporción de intentos suicidas y de pensamientos suicidas. Ahora vamos a hablar de cómo se debe tratar la depresión resistente a tratamiento. Lo primero que debemos hacer es definir si el episodio actual es leve o moderado o si es un episodio grave. Y para precisar si requiere así manejo ambulatorio o si requiere un manejo de hospitalización. El episodio depresivo leve o moderado se va a caracterizar por: 1. No va a tener ideación o comportamiento suicida u homicida. No va a tener presencia de síntomas psicóticos, ni delirios ni alucinaciones. El juicio va a estar intacto, de modo que el paciente u otras personas no corran un riesgo inminente de sufrir daños. El deterioro en su funcionamiento no es obvio. Va a tener una puntuación de menos de 20 puntos en el cuestionario de salud del paciente. Y teniendo lo anterior claro, se puede entonces definir que este paciente se puede beneficiar de un tratamiento ambulatorio, no siendo así aquel paciente que tiene una depresión grave. En el paciente con un episodio depresivo mayor, se ha considerado como primera línea la opción de los ISRS. Sin embargo, es cada vez más aceptado el uso de los duales en esta primera línea de tratamiento. En el algoritmo de tratamiento farmacológico existen varias estrategias. La potenciación, que consiste en agregar al tratamiento antidepresivo otro medicamento no antidepresivo. La combinación, que consiste en agregar un segundo antidepresivo. Y el cambio de antidepresivo, que sería entonces el cambio de tratamiento. Independiente de la estrategia que se utilice, se debe realizar un cambio a la vez, lo que nos permite comprender mejor si un tratamiento en particular es útil. Algunos autores sugieren iniciar intervenciones de potenciación, y si los pacientes no responden a las estrategias de potenciación, cambiamos de antidepresivo. Es decir, administramos monoterapia con un nuevo antidepresivo o cambiamos a otras estrategias como la estimulación magnética transcranial repetitiva. La imagen que están viendo corresponde al algoritmo terapéutico propuesto por el Consenso Latinoamericano basado en la evidencia sobre el diagnóstico y el manejo de las depresiones resistentes a tratamiento. Ellos proponen, frente a la respuesta parcial no progresiva, luego de 6 semanas de tratamiento, iniciar con optimización de dosis. Por otra parte, si no se ha logrado respuesta por 4 semanas, considere cambio de antidepresivo. Y ahí tenga en consideración el uso de duales si no se han usado. Entonces vemos ahí una diferencia entre, por ejemplo, lo que propone el grupo del Dr. Fava y el Consenso Latinoamericano. El Consenso Latinoamericano primero dice, no, pues, optimice la dosis, o sea, suba la dosis del antidepresivo,
pero realmente cuando ya estamos abordando el tema de la depresión resistente a tratamiento, pues supuestamente ya hemos optimizado la dosis. Entonces lo que seguiría sería la potenciación de dosis, que es a lo que, por ejemplo, el grupo del Dr. Fava y el consenso francés sugieren como primera línea, la optimización de dosis. Ya luego, en cuanto a esta imagen que ustedes están viendo del consenso latinoamericano, si luego de la estrategia de cambio no se ha logrado respuesta en 4 semanas, ahí sí considere la terapia de potenciación. Y como terapia de potenciación tenemos otros medicamentos, como por ejemplo el litio, la hormona tiroidea, u otro antidepresivo o un antipsicótico atípico. Y ya si no hemos logrado respuesta en 4 semanas o no se ha logrado remisión en 12 semanas, debemos considerar uso combinado con antidepresivos tricíclicos o ya ir contemplando la posibilidad de la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación. Vamos a hablar un poco más de esta estrategia de optimización que propone el consenso latinoamericano. La optimización es considerada en algunos paneles de expertos y en consensos como el primer paso a seguir en caso de pobre respuesta o ausencia de remisión. En esta estrategia se busca elevar la dosis de los antidepresivos hasta niveles de tolerabilidad adecuados y por un tiempo adecuado. No hay suficientes estudios en población latinoamericana que permitan establecer si la dosis de los antidepresivos es menor a la necesaria en poblaciones como los anglosajones. Sin embargo, algunos estudios hechos en los Estados Unidos sugieren que la población hispana o latina va a requerir las mismas dosis de los caucásicos para lograr similares tasas de remisión, y que es necesario esperar de 4 a 6 semanas luego del ascenso de dosis para determinar si esta estrategia fue eficaz. Entonces, en esta estrategia de optimización, la primera línea la ocupan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los duales, que tienen una fácil consecución y un bajo nivel de efectos secundarios. Y ya como segunda línea están los tricíclicos y los IMAOs, que sí tienen pues mayor riesgo de efectos secundarios, y en nuestro medio el tema de poder conseguir IMAOs es más difícil. Y ya en caso de ausencia de remisión debemos elevar la dosis hasta niveles de tolerabilidad adecuados en un tiempo adecuado. La segunda estrategia farmacológica es la estrategia de cambio. Esa estrategia es recomendada si la evaluación clínica o el puntaje de la clinimetría que estamos usando para valorar a nuestro paciente muestra una nula respuesta después de 2 a 4 semanas de tratamiento, o si ha mostrado mínimos cambios luego de 12 semanas de tratamiento. Esa estrategia de cambio la podemos hacer con otro antidepresivo de la misma clase o de una clase diferente. Sin embargo, en este tema de la estrategia de cambio hay varios estudios que nos pueden guiar mejor esa opción terapéutica. Hay unos estudios de etiqueta abierta y un estudio controlado aleatorizado en pacientes que no respondieron a un tratamiento inicial con ISRS y que reportaron unas tasas de respuesta del 50% o más después de haber cambiado a otro ISRS. Sin embargo, hay un metaanálisis en pacientes refractarios a los ISRS y que fueron aleatorizados o para cambiar a un antidepresivo no ISRS como bupropion, mirtazapina o venlafaxina, o que fueron cambiados a otro ISRS. ¿Qué se encontró? Que los pacientes que se aleatorizaron hacia medicamentos no ISRS como bupropion, venlafaxina y mirtazapina les fue mejor, logrando unas tasas de remisión del 28% versus ese grupo de pacientes que cambiaron a un segundo ISRS que lograron unas tasas de remisión del 23%. Esto es estadísticamente significativo. Entonces nos hace pensar que esa estrategia de cambio es importante considerar el cambio de familia como una estrategia terapéutica tal vez más adecuada. Y eso nos hace pensar en esa definición del consenso latinoamericano de que habíamos usado 2 antidepresivos de familias diferentes para valorar la falla terapéutica. Otra de las estrategias es la estrategia de potenciación y combinación.
El uso de estrategias de polifarmacia en la depresión resistente a tratamiento puede presentar varias ventajas sobre las estrategias de monoterapia, que esta estrategia de monoterapia es o el aumento de dosis o cambio de antidepresivo. Por ejemplo, combinar dos agentes con diferentes mecanismos de acción, un serotoninérgico y un noradrenérgico, puede resultar en un efecto farmacológico sinérgico dual o de triple acción, sumado a que en la estrategia de cambio hay un riesgo potencial de pérdida de un efecto benéfico parcial que ya pudiéramos haberlo conseguido con el primer ensayo de antidepresivo. También, con la estrategia de potenciación vamos a disminuir el riesgo de que se presenten síntomas de abstinencia al antidepresivo que se pueden presentar en la estrategia de cambio. Sin embargo, la estrategia de cambio ofrece otras ventajas. Otra de las ventajas, en cambio, es que se puede lograr una mejor adherencia porque es un tratamiento más simplificado, puede haber menos riesgo de interacciones medicamentosas, se puede hacer una resolución de los efectos secundarios y posiblemente puede haber menos costo al usar una monoterapia que a usar una terapia combinada. Pero aquí, ¿qué viene? ¿En cómo vamos a elegir o uno o una otra cosa? A partir de nuestro juicio clínico como especialistas. La terapia de potenciación, entonces, consiste en la adición de un agente que no está autorizado por los organismos reguladores gubernamentales como la FDA para su uso como antidepresivo. La ventaja potencial es el mantenimiento de la mejoría conseguida con el tratamiento antidepresivo inicial. Y se puede seleccionar no solo teniendo en cuenta la resolución de la depresión resistente a tratamiento, sino también el control de los síntomas residuales como la ansiedad o el insomnio, o el control de los efectos secundarios del antidepresivo actual, como la disfunción sexual. Hay varias líneas de tratamiento en las terapias de potenciación. Las más estudiadas involucran a los antipsicóticos atípicos, al litio y a la hormona tiroidea. Ya en segunda línea están otros medicamentos como el modafinil, las benzodiazepinas, el celecoxib y otros que no ofrecen ninguna o muy pobre evidencia, como el folato, los ácidos grasos omega 3, la buspirona, la lamotrigina, el pindolol y el pramipexol. Dentro de las estrategias de potenciación con los antipsicóticos atípicos, se han realizado múltiples ensayos aleatorizados, controlados, sobre el uso de la terapia de potenciación con antipsicóticos atípicos, especialmente con quetiapina, risperidona, olanzapina y aripiprazol. E independiente de los efectos secundarios que puede ofrecer cada una de estas moléculas, que puede ser, claro, diferente según el agente, se ha logrado establecer matemáticamente que tiene un efecto terapéutico similar. Porque uno siempre piensa, en terapia de potenciación con antipsicóticos atípicos, piensa uno primero quetiapina. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar los estudios, matemáticamente los efectos de la terapia antipsicótica atípica son similares entre los 4 que les acabo de nombrar. Las dosis más frecuentemente usadas en las terapias de potenciación son para quetiapina entre 150 a 300 miligramos, para risperidona entre 0.5 miligramos y 2 miligramos, para aripiprazol entre 5 y 15 miligramos y para olanzapina entre 5 y 15 miligramos. ¿Qué ventajas tiene? Esta es la estrategia terapéutica de potenciación más estudiada, pero porque sea la más estudiada no les puedo decir que sea la mejor. ¿Qué desventajas puede tener? Especialmente el tema de la tolerabilidad. Otro tema es los efectos neuroendocrinos. Recordemos que, por ejemplo, moléculas como la risperidona pueden aumentar la prolactina. Efectos metabólicos, el aumento de peso, la alteración del perfil lipídico, la regulación de la glucosa y los síntomas extrapiramidales, como la caticia, el parkinsonismo, la distonía, el síndrome neuroléptico maligno y la disquinesia tardía. Ahí nos hace pensar, claro, en el más típico de las atípicos, que sería la risperidona. Sin embargo, recordemos que hay unos subgrupos de pacientes que son especialmente sensibles a estos efectos extrapiramidales, incluso de la terapia antipsicótica atípica. Dentro de las estrategias de potenciación está la potenciación con litio. Hasta el año 2006, que ocurrió este crecimiento exponencial de los estudios clínicos con la terapia antipsicótica, era la estrategia de potenciación más estudiada. Para ese momento, el litio contaba con 7 estudios como potenciación con tricíclicos y 2 estudios como potenciación con ISRS.
Eso le hace a uno pensar que la evidencia ya es algo anticuada y que sugiere que se realicen más estudios con las moléculas más frecuentemente usadas hoy día, que no son los tricíclicos, y por una duración de tiempo mayor a la reportada en los diferentes estudios publicados hasta la fecha. El grupo del Dr. Fava realizó un estudio doble ciego que sugería que los pacientes que no respondían a un ensayo con una dosis estándar de fluoxetina de 20 miligramos día, luego de 8 semanas de tratamiento, les iba mejor a los que se les aumentaba la dosis de fluoxetina a 40 o 60 miligramos que a los que se les potenciaba con litio o con desipramina. Sin embargo, esto se debe tomar con reserva, ya que las diferencias entre esos grupos no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, tiene la potenciación con litio a dosis entre 600 y 1200 miligramos día, tiene un OR comparado con placebo de 3.31 y no atraviesa la unidad. Pero ¿qué desventajas tiene? Que es un efecto marginal si se compara con otras estrategias como aumento de dosis o combinación con tricíclicos, que los estudios que avalan el uso con litio han sido de corta duración, solo entre 3 a 6 semanas, que hay poca evidencia en la literatura con los nuevos agentes farmacológicos. Recordemos, la mayoría de los estudios de potenciación con litio han sido con tricíclicos y que hay un riesgo de toxicidad y necesidad de monitorizar los niveles séricos. Y el otro tema, no menos importante, es el tema de la tolerabilidad y el tema de aumento de peso con litio. Otra de las estrategias de potenciación está la potenciación con metilfenidato. Hay 2 estudios controlados con metilfenidato de liberación prolongada como terapia de potenciación a un ISRS. Y sin embargo, no se tradujo en tasas de respuesta o remisión estadísticamente significativa. En cambio, hay 2 estudios multicéntricos controlados de pacientes que presentaban respuesta parcial a la monoterapia con ISRS, pero que tenían como dentro de los síntomas la presencia de fatiga y somnolencia excesiva. A esos pacientes que tenían esta depresión junto con fatigas y somnolencia excesiva, se encontró que les iba mejor si se les adicionaba modafinilo que a los pacientes que se les adicionaba placebo. Otros de los medicamentos que se han usado para potenciación han sido atomoxetina, adicionada a un ISRS, hay un RCT que concluye no sirve. Buspirona tiene 2 RCT que también hablan de ninguna eficacia. Y otra de las estrategias que se ha hablado es que aquellos pacientes que cursan con bajos niveles de folato se les puede predecir que van a tener una disminución en la respuesta al tratamiento y un mayor riesgo de recaídas. Entonces, a aquellos que tienen una disminución en niveles de folato, se les puede agregar el folato y pueden mejorar las tasas de respuesta, especialmente en las mujeres. Luego ahora vamos a hablar de la terapia de combinación. El uso de 2 o más antidepresivos, típicamente con diferentes mecanismos de acción para formar un amplio espectro antidepresivo, es lo que va a constituir la terapia de combinación. Hay menos riesgo de síntomas de discontinuación que con las estrategias de titulación cruzada, o sea, con el cambio de antidepresivo, y se aumenta la probabilidad de efecto antidepresivo positivo por el sinergismo entre los medicamentos que estamos usando para la combinación. Eso sí, ojo con las combinaciones que usted va a usar. No considere combinar imaos con agentes serotoninérgicos. Recuerde el riesgo de síndrome serotoninérgico. Entonces, ¿qué combinaciones son las sugeridas? Una de las estrategias más populares es la combinación de un ISRS con bupropión. La idea que es combinar agentes que actúen sobre la serotonina con un agente que actúe sobre otras catecolaminas como dopamina y noradrenalina. Hay un metaanálisis que encontró que los pacientes alcanzaban 3 veces más probabilidad de remisión si se hacía una combinación con mirtazapina y un ISRS, o mirtazapina y bupropión, o mirtazapina y venlafaxina, versus el uso de ISRS versus el uso de tricíclicos en monoterapia. Entonces, esta estrategia de combinación con mirtazapina resulta ser bastante aceptada. ¿Qué dosis más o menos vamos a usar con mirtazapina? Entre los 15 y los 30 miligramos a la hora de dormir. ¿Qué ventajas tiene?
que tiene buenos datos que soportan su eficacia, que puede ayudar para el insomnio, que es un síntoma frecuente en depresión, pero ¿qué desventajas tiene? Aumento de peso, sedación y hay unos reportes de agranulocitosis. Sin embargo, esto es muy raro. Otra de las estrategias de combinación es combinación con hormona tiroidea. La combinación con hormona tiroidea se ha usado como terapia de potenciación en depresión resistente desde la década de los 60. Sin embargo, los estudios que soportan su eficacia son de baja calidad y no muestran superioridad sobre el placebo. Si vamos a usar esta terapia de combinación con hormona tiroidea, se prefiere T3 sobre T4, pero esta T3 no la tenemos disponible en Colombia. Con T3 se logra respuesta en el 53% de los casos versus 19% con T4. No se ha descrito aún por cuánto tiempo se debe usar como terapia de potenciación. Algunos autores la sugieren como una terapia para acelerar el efecto inicial del antidepresivo tricíclico. Recordemos, lo estamos usando desde los 60, entonces estamos hablando mucho de tricíclicos. Y lo recomiendan usar por espacio de 4 a 8 semanas. No se encontró dicho efecto acelerador cuando se está usando en combinación con los ISRS. Sin embargo, el hecho de que se logre una más rápida respuesta no quiere decir que vayamos a lograr más tasas de remisión. Ahora vamos a hablar de la ketamina y la esketamina como otras opciones en el armamento farmacológico para la depresión resistente a tratamiento. La ketamina fue creada como una mezcla racémica. Esto quiere decir que contiene porciones iguales de sus dos enantiómeros, la R-ketamina y la S-ketamina. Ha sido usada principalmente como agente anestésico con una dosis entre 1 a 3 miligramos por kilo desde la década de los 60. Dentro de los estudios preclínicos que tiene la ketamina para depresión, tenemos numerosos estudios usando los modelos de depresión en los roedores, incluyendo este test del nado forzado, que recuerden que es que se ponen unos ratoncitos en un líquido, en agua, con más o menos 25 grados de temperatura, se ponen a nadar sin ninguna ayuda, o sea, están flotando y ellos empiezan como a poder como censar si pueden obtener alguna manera de salir de ese lugar o si por el contrario son invadidos por la desesperanza. Se ha encontrado que una única inyección de ketamina por vía intraperitoneal de 10 miligramos por kilo produce en estos ratones un retraso en la aparición de la inmovilidad producida por esa aparición de la desesperanza que puede tener el roedor por verse sin ayuda, y este es un efecto que puede persistir en estos roedores hasta por 7 días. Y entonces pareciera que la ketamina tiene entonces también más potencia antidepresiva en las ratonas que en los ratones, requiriendo incluso menores dosis. Es claro que de todas maneras no podemos extrapolar directamente los estudios de los roedores a los estudios de humanos, pero sí uno dice, bueno, si la ketamina le ayuda más a las roedoras y las mujeres son las más afectadas con la depresión, pues posiblemente qué tal que tengamos pues como un efecto ahí de clase. Se ha visto en los estudios con animales que la esketamina es 3 a 4 veces más potente como anestésico, mientras que la R-ketamina es más potente para reducir las conductas depresivas y con menos efectos secundarios en estos roedores. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ketamina? La ketamina actúa principalmente como un modulador glutamatérgico al ser un antagonista del receptor NMDA, ya que al hacer este antagonismo va a inhibir la neurona GABAérgica y permite así la liberación de glutamato desde la neurona presináptica. El glutamato liberado se va a unir a los receptores AMPA postsinápticos y va a permitir el influjo de calcio y sodio a la neurona postsináptica y va a estimular subsecuentemente la liberación del BDNF. Igual que las fenciclidinas, la ketamina va a producir una disociación electrofisiológica entre los sistemas límbico y cortical que recibe el nombre de anestesia disociativa. Entonces, la ketamina se va a unir a 2 dianas moleculares identificadas en el encéfalo, las terminaciones dopaminérgicas en el núcleo accumbens y los receptores NMDA. Los receptores NMDA se encuentran en las terminaciones de los axones dopaminérgicos de la corteza prefrontal y van a potenciar la liberación de dopamina. Cuando la ketamina se une a dichos receptores, va a inhibir entonces la liberación de dopamina. Por el contrario,
En el núcleo accumbens, los receptores NMDA van a tener el efecto contrario, van a inhibir la liberación de dopamina. Entonces, la ketamina en estas estructuras va a actuar como las anfetaminas, estimulando la liberación de dopamina e impidiendo su recaptura en el núcleo accumbens. De esta manera, los efectos farmacológicos de la ketamina se explican de un lado por su capacidad para estimular la liberación de dopamina en la vía mesolímbica y al mismo tiempo de bloquear esta misma en la vía mesocortical. Pero hay varias dianas terapéuticas. Entonces, estas dianas terapéuticas incluso van a involucrar la liberación del BDNF, que se ha encontrado que en los pacientes con depresión puede estar disminuida. ¿Qué usos tiene la ketamina en psiquiatría? Recordemos, off-label. Además de los efectos antidepresivos, se ha demostrado que tiene un efecto antianhedónico y que reduce la ideación suicida. Su efecto inicia unas horas luego de la aplicación y va a persistir por una semana. Entonces, se ha demostrado utilidad en depresión resistente unipolar, depresión resistente bipolar, en la ideación suicida, en terapia de potenciación con antidepresivos clásicos o en TCAR, y en la depresión con síntomas psicóticos realmente es denominada como una exclusión. Sin embargo, hay algunos estudios que hablan de que también puede ser útil en depresión psicótica. Pero quedémonos con que hasta ahora, paciente que se nos presenta con una depresión psicótica constituiría una exclusión para uso de ketamina. En cuanto a la ketamina y el suicidio, se ha planteado que la conducta suicida es principalmente debida a una disminución de los niveles de glutamato en la corteza prefrontal. El efecto antisuicida de la ketamina puede verse incluso en los primeros 40 minutos post aplicación y que se va a limitar en promedio a 10 días. Sin embargo, hay estudios que encuentran que esta respuesta se va a dar en las primeras 24 horas, que se da incluso a los 3 días, pero que no se va a dar después de 7 días de la administración. Se ha encontrado también que la ketamina puede disminuir entonces estos intentos suicidas. En cuanto a la terapia de mantenimiento con ketamina, se recomienda dosis repetidas más o menos cada semana. Los estudios, y por eso digo más o menos, hablan de entre los 2 y los 7 días. Casi que suponen que es algo como de ensayo-error y de paciente a paciente, pero lo más comúnmente usado es una aplicación semanal. La dosis de ketamina varía entre los 0.1 y 0.5 miligramos por kilo en una infusión que se suministra durante 40 a 45 minutos y dentro de esta dosis lo más usado en los estudios también es 0.5 miligramos por kilo. Se ha demostrado eficacia de la ketamina en distintos estudios, independiente de la dosis suministrada. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con los pacientes que no responden? Todavía eso no está bien descrito en la literatura y se requiere más evidencia para poder responder bien estas preguntas. Algo que sí es muy claro con ketamina es que se debe tener cuidado con el riesgo de abuso a largo plazo. Dentro de los efectos adversos con la ketamina se encuentra a largo plazo la posibilidad de cistitis, alteraciones neurocognitivas e incluso cambios estructurales cerebrales. Pero como les acabo de decir previamente, todavía hay pocos estudios y pocos estudios han examinado estos riesgos a largo plazo. Ahora pasemos a la esketamina. La esketamina es el enantiómero S de la ketamina. Después de la ketamina es el antagonista NMDA más estudiado en depresión resistente. Tiene una afinidad 3 a 4 veces mayor por los receptores NMDA. Y hay algo que me suena bastante curioso y es que hay un estudio reciente en ratones que mostró que la acción antidepresiva de la ketamina era independiente de la inhibición del receptor NMDA y que dependía más de la activación del receptor AMPA vía un metabolito de la R-ketamina, que como les había dicho unos momentos antes, es más potente como antidepresivo que el enantiómero S. En cuanto a la esketamina en depresión, mientras que la ketamina, que viene en varias presentaciones, no ha sido aprobada por FDA para depresión, la esketamina sí cuenta con una aprobación en depresión resistente a tratamiento desde el año 2019 por la FDA y en proceso por EMEA.
En cuanto a esta esketamina, hay 4 ensayos clínicos fase 3, de los cuales 3 de ellos fueron a corto plazo. Hay una serie que es Transform 1, Transform 2, Transform 3. Transform 2 es el único ensayo a corto plazo que demostró eficacia significativa entre la esketamina más antidepresivo versus placebo más antidepresivo, demostrando que los pacientes que recibían esketamina tenían una reducción de 21.4 puntos en la Montgomery-Åsberg versus una reducción de 17 puntos en el grupo placebo en el día 28 de tratamiento, con una diferencia entre los dos grupos de 4.4%. Por otra parte, Transform 1 y Transform 3 fallaron en demostrar en términos de eficacia diferencias entre esketamina y placebo. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la esketamina? Náuseas, mareo, disgeusia, episodios disociativos, cefalea, emesis, y hay otros efectos menos comunes como ansiedad, parestesias, sedación, somnolencia, euforia y vértigo. Además de la terapia psicofarmacológica convencional, ¿con qué otras estrategias terapéuticas se cuenta? Entonces tenemos la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación. Es la más antigua, pero continúa siendo el gold estándar de las estrategias de neuroestimulación. Seguimos hablando y lo estudiamos desde la residencia, que el mecanismo es desconocido, pero que sí tiene una eficacia probada versus la terapia electroconvulsiva simulada. Es eficaz en reducir síntomas depresivos, tiene un tamaño de efecto de 0.8 con un 95% y de respuesta tiene un OR de 3.72. La mortalidad de la terapia electroconvulsiva es de 1 por 73.440 tratamientos y el tratamiento mínimo sugerido de terapia electroconvulsiva es de 7 sesiones. Otra de las estrategias de neuroestimulación es la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Usa pulsos no invasivos de más de 2 teslas y va a estimular las neuronas corticales por el uso de un coil electromagnético ubicado contra el cráneo del paciente. No requiere anestesia a diferencia de la terapia electroconvulsiva y no busca producir convulsiones. Lo que sí puede producir es cambios en la excitabilidad cerebral a largo plazo. La propuesta más comúnmente aceptada en la estimulación magnética transcraneal es de 10 a 30 sesiones, cada sesión de 15 a 45 minutos de duración y se debe hacer 5 días a la semana. Se hace una estimulación de la corteza cerebral prefrontal dorsolateral, que es la localización cerebral hiperactiva en el trastorno depresivo mayor. Hay un metaanálisis en el que se involucraron 1.092 pacientes, 24 estudios, en los que se compararon la estimulación magnética transcraneal versus la estimulación magnética transcraneal simulada, lográndose respuesta en la verdadera estimulación magnética transcraneal del 25% versus el 9% en la simulada y de remisión en el 17% de la verdadera estimulación magnética transcraneal versus el 6% de la simulada. Tiene un NNT de 7 para remisión y un NNT de 6 para respuesta. Sin embargo, sí les debo decir que la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación es superior a la terapia magnética transcraneal en alcanzar remisión, siendo la remisión alcanzada en los pacientes de TECAR en el 59% de los pacientes versus el 16% de los pacientes con estimulación magnética transcraneal repetitiva. Y por último está la estimulación cerebral profunda o DBS, y es una estrategia que ya está bien establecida para la enfermedad de Parkinson, para las disquinesias y para el temblor esencial. Requiere de la implantación por parte de neurocirugía de electrodos intracraneales conectados a un generador programable de pulsos en la pared del tórax del paciente. La estimulación continúa indefinida y puede ser programada. Se han imputado algunas áreas cerebrales donde se piensa que debe ir el electrodo, como la corteza cingulada, el estriado ventral, el núcleo accumbens, el pedúnculo talámico inferior.
Sin embargo, todavía esto hace parte de investigación. Hay un ensayo canadiense donde se habla de que con el DBS o con la estimulación magnética cerebral profunda se alcanza un 58% de remisión, un 92% de respuesta a 2 años, pero aún no es recomendada en los diferentes consensos y que requiere aún más investigación. Espero que con el tema que acabamos de abordar les haya quedado claras muchos de los conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando se nos presenta a nuestra consulta un paciente con depresión resistente a tratamiento. Les agradezco la atención a todos ustedes y muchas gracias.